Medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador, CORAPE. Yo empezaría con algunos puntos. Queremos que sepan que nosotros hemos hecho un recorrido. Hemos hecho 14 conversatorios en 14 provincias justamente con el tema de la ley de comunicación y eso ha sido importante para nosotros porque hemos hablado con directores de comunicación de medios comunitarios, públicos, privados, hemos estado con investigadores de docentes de universidades, gremios de periodistas como el Colegio de Periodistas, la Unión de Periodistas, Nacional de Periodistas, hemos estado en las 3 regiones. Y esto hemos realizado, y es más, con algunos de algunos asambleístas que están aquí ahora conectados, nos hemos justamente encontrado en estos encuentros donde hemos hablado justamente de la ley de comunicación y lo que realmente la gente en las distintas provincias de Ecuador quiere referente a la ley de comunicación. CORAPE es una organización que tiene trabajando 32 años en el tema de comunicación y pertenecemos también a un frente de comunicación democrática, comunitaria y ciudadana. En relación a esto, me voy a saltar, y bueno, esto nosotros hemos presentado, incluso un informe en la Asamblea. Hemos trabajado con Dina Farindango justamente entregándole todo este levantamiento de información y también fue socializado con varios asambleístas de diferentes bancadas. A continuación menciono algunos de los puntos que nosotros creemos que no puede estar fuera de la Ley Orgánica de Comunicación en el marco de la distribución de las frecuencias. Primero, que la ley de comunicación no puede ser desfragmentada. Creemos que tiene que ser efectivamente reformada, mejorada en ciertos artículos, pero sin embargo creemos que tiene que estar integrado, ¿no? Lo técnico, los contenidos, el tema de los sectores, tanto los privados, públicos y comunitarios que formamos un entorno del sistema de comunicación en el Ecuador. Adicional también mencionar que la distribución equitativa de frecuencias y mencionar que dentro de la propuesta que se menciona, a partir de los artículos consiguientes al 91.5 se establece, se deja tal cual como están los artículos actuales, los cuales no estamos de acuerdo, ya que, por ejemplo, en la redistribución equitativa, que tiene que existir una democratización si hay una distribución equitativa de frecuencias, al mantener el hasta el 34%, llegamos que es un 3% nada más se puede llegar y nadie estamos cumpliendo con la ley, se tiene que garantizar ese 34%. Y para llegar a este 34 tiene que estar explicado y puesto en la ley, y esto es importante porque vemos que si hace falta cómo trabajar ciertos artículos donde detallen cómo hacerlo, para llegar a este 34, por ejemplo, la desconcentración del espectro radioeléctrico, la asignación de frecuencias que todavía están disponibles, la reversión de las frecuencias obtenidas ilegalmente, y permitir que los medios privados y comunitarios concursen con las mismas frecuencias. Esto se puso en la última modificación de la ley y eso impidió que, por ejemplo, en Quito, Guayaquil y Cuenca podamos tener medios de comunicación comunitarios y vamos en contra de justamente una democratización. Adicional, los puntajes que están equivalentes, el 20%, por ejemplo, está ahora el 30% para experiencia y hay un 20%, por ejemplo, debería estar para que de alguna manera no sean como renovaciones automáticas en los concursos. Dentro de las acciones afirmativas tiene que constar cuáles son las formas de acciones afirmativas. Nos hemos reunido con el Consejo de Regulación y ellos nos decían que es importante que la ley esté escrito cómo hacerlo. No solamente decir que se tienen que hacer acciones afirmativas, sino que justamente detallarlas. Eso es importante que conste en la ley. Las acciones afirmativas deben contemplarse cuáles son dentro del documento y adicional también a la no concentración de frecuencias. Aquí lamentablemente sí es importante que dentro de las acciones, por ejemplo, con respecto a los pagos y de rebajas o facilidades de pago que debe haber para las concesiones, solamente por conocimiento de todos los asambleístas, cuando uno quiere hacer un concurso y quiere tener una organización, por ejemplo, de mujeres que quiera tener un medio de comunicación, tiene que tener al menos $10,000 para poder, solamente hasta el título habilitante. Entonces, cuando yo concurso, tengo que conseguir a alguien que haga el estudio técnico que cuesta 2,000, y cuando ya firmo el título habilitante, tengo que pagar de 6,000 a $25,000, dependiendo de la cobertura. Entonces, estas cosas hay que hacerlo porque realmente esto es en contra del tema de los derechos de la libertad de expresión al no poder tener medios de comunicación como acceso, por lo menos desde el sector comunitario y desde las organizaciones. Y esto da paso a la concentración de frecuencias, porque el que tiene más dinero puede tener frecuencias y el que no tiene dinero no podemos acceder justamente en estas mismas condiciones. Estamos de acuerdo con el defensor de las audiencias, creemos que es una instancia necesaria. También mencionar que la distribución de frecuencias
debe ser priorizado para el sector comunitario hasta lograr esta distribución equitativa. Ya se entregaron en las principales ciudades, casi como Renovación menciono, en el último concurso, no hay espacio ya para estos medios de comunicación comunitarios. Mencionamos también la necesidad de el tema de la adjudicación dentro del porcentaje de medios comunitarios para frecuencias para medios comunitarios, pueblos y nacionales indígenas, afroecuatorianos y montubios. Será directa dependiendo del lugar donde exista la disponibilidad. Ejemplo, Macuma. Realmente es una comunidad donde ellos quieren tener un medio de comunicación pensando en que no existen más competidores. Ahí está la NASHE, por ejemplo, y el pueblo no tiene forma de comunicarse, no tienen internet, no tienen radio, no hay forma de generar un desarrollo dentro de la comunicación de la comunidad. Entonces, yo quiero que se pongan a pensar que la oportunidad de poder democratizar la comunicación implica el desarrollo de nuestros pueblos al momento de generar una comunicación y a través de un medio de comunicación que en el caso, por ejemplo, de Amacuma, pongo otro ejemplo, Facundo Vela en la provincia de Bolívar, ellos exactamente no tienen forma, no tienen televisión abierta, entonces todo esto, de alguna forma estamos rompiendo el tema de los derechos de que la gente pueda estar informada y comunicada. Esto cae en el marco de lo que hemos conversado de la distribución. La producción sostenida de contenidos interculturales, es importante también mencionar el tema de la difusión de todos los medios de comunicación. Esto realmente no se ha podido cumplir, por más que esté en el papel, dice efectivamente que es lindo el tema de los derechos colectivos y que todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir y contenido que expresen la cosmovisión, cultura y tradiciones. Sin embargo, esto realmente no se cumple, realmente creo que es importante porque por un lado les dicen, bueno, no pueden tener medios de comunicación, ¿no es cierto? Concursen entre comunitarios, tienen que tener $15,000 para poder hacer el título habilitante, y por el otro lado, yo no quiero saber de tus contenidos, entonces yo creo que sí es importante también ponernos a pensar en cómo podemos hacer para que incluya el tema de los temas de contenidos interculturales. Creo que es importante que el Consejo de Regulación efectivamente pueda tener más responsabilidad frente a lo que está puesto en la propuesta. Creo que es importante aprovechar lo que el Consejo de Regulación tiene que hacer y eso es justamente tener temas de interculturalidad. A ver, por ejemplo, mecanismos de profesionalización es importantísimo. Nosotros en los recorridos que nos hemos reunido con comunicadores de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, el tema de la profesionalización tiene un 80% no tienen título y de alguna manera nosotros creemos que es importante que eso debería ser el Consejo de Regulación. Si se cumple o no, por ejemplo, la distribución de la publicidad, eso lo hemos conversado actualmente con el Consejo actual y le hemos dicho, miren, o sea, es importantísimo poder velar esa distribución para la sostenibilidad de los medios. Eso debería estar dentro de las obligaciones del Consejo, vincular el concurso de frecuencias, creemos que es importantísimo vincular con el tema de Cordicom, en el tema de la asignación de las frecuencias, por el tema de los planes de comunicación que son importantes que se establezcan. Garantizar la distribución equitativa de los espacios de publicidad, esto creemos que también es importante. Es fácil de pronto hablar desde las principales ciudades y decir, bueno, sí, es que eso no es un asunto nuestro, eso ya depende de las audiencias, pero es un fondo, es unos fondos públicos que creemos que es importante para la misma sostenibilidad de los medios. Entonces, claro, vender publicidad en Runacunapac y Chanahuasi, en Simiatu, en la provincia de Bolívar, no es lo mismo que vender publicidad en una ciudad como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde los precios son mucho más altos y está pensado. Entonces, es importante entender las sostenibilidades de los medios de comunicación, es importante poder nosotros resaltar la importancia de una distribución equitativa de la publicidad como tal para la misma sostenibilidad. En el recorrido que nosotros hicimos también es importante mencionar que conversamos mucho del tema de autorregulación. Está actualmente en la ley la autorregulación, pero la autorregulación no puede ser el único mecanismo que se pueda asegurar en este caso. No ha funcionado. Ustedes mismos, creo que señores asambleístas y señores asambleístas han sido veedores de lo que pueda existir, digamos, ¿sí? Creemos que efectivamente, al igual que los medios de comunicación, tienen sus códigos deontológicos, tienen sus normas, pero ¿qué pasa cuando excedemos de ese límite que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar esto y también que bajo
ninguna circunstancia en todo el proceso que nosotros estuvimos, alguien estaba a favor de que solo se mantenga la autorregulación. Entonces, efectivamente no es el camino. Es importante una ley que sea clara, que contenga los mecanismos detallados de cómo tiene que ser aplicada. Eso es súper importante, porque efectivamente, ¿qué pasa cuando una radio tiene que cerrar porque no puede sostener? Y hablo de medios privados también locales, ¿no? No solamente en el caso de que piensen que los medios de comunicación necesitamos solamente vivir del Estado, sino que medios de comunicación privados que están cerrando por el tema justamente de la sostenibilidad. Y esto, creo que pasa, ¿qué pasa si no se cumple, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo transgredo? ¿Qué pasa si yo agredo? ¿Qué pasa si es que yo de alguna manera no cumplo lo que está estipulada en los derechos internacionales y nacionales o en la Constitución del Ecuador? A partir del artículo 25, como les comento, 91.5, pues se mantiene. Creemos que sí es necesario incorporar porque nosotros, vuelvo y repito, hemos conversado justamente con varias bancadas y de las que son proponentes de los proyectos reformatorios a la ley, y vemos que no se está tomando en cuenta y la comisión no ha tomado en cuenta ciertos argumentos que nosotros hemos tomado desde la sociedad civil, organizaciones sociales, medios de comunicación. Entonces, de pronto sí creo que hace falta revisar, escucharnos y poder incorporar ciertos aspectos. Y finalmente, pensemos que nuestras comunidades necesitan de los medios de comunicación, necesitamos de la información, necesitamos de la prensa, de la libertad de expresión que se pueda generar, y que también son procesos de lucha que hemos venido desde el sector de los medios de comunicación comunitarios, poder tener estos espacios que no nos han sido otorgados y que han tenido que ser de alguna manera luchados, y que no seamos regresivos de derechos, ¿no? Que eso es importante, todo lo que se ha ganado. Entonces, para los que nos hemos visto dentro de las reuniones en las provincias, sabemos que las realidades son distintas de donde venimos. Es fácil a veces desde el escritorio decir qué está bien y qué está mal, pero cuando nosotros vemos la realidad de la necesidad de tener un medio de comunicación que nos permita desarrollar, es distinto. Y cómo sostener también, y cómo el Estado nos tiene que ayudar y aportar en este sentido. Y que, claro, organizaciones como CORAPE vienen haciendo. Y que los derechos que tienen puedan ser amplificados a través de estos medios de comunicación que ojalá puedan ser propios de cada uno de los pueblos y nacionalidades, comunidades y sectores que representamos en el Ecuador. Eso, de mi parte, muchísimas gracias. Cualquier duda estamos atentos. Un gusto. Gracias a Jorge Guachamín por sus aportes. Continúe, señor secretario. Con la intervención de Jorge Guachamín Llerena, representante de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Él se refirió a la asignación de frecuencias para los medios comunitarios y también sobre cómo realizar algunas modificaciones en lo que respecta a contenidos